Ahí. Bueno, entonces, este video después mírenlo. Les dejé también acá la bibliografía de Euclides para que sepan quién es, cuándo vivió, dónde vivió. Bueno, es también un dato interesante y por ahí a veces cuando uno da clase está bueno traerlo a colación con los chicos. Eh, y lo que vamos a empezar a trabajar hoy, yo invertí el orden de los temas de acuerdo a cómo estaba en el cronograma, después yo lo voy a pasar en limpio y se los dejo como quedó para que les quede ordenado. Vamos a empezar en esta clase a trabajar con geometría y no con espacio, y después vemos lo de espacio. Entonces, este primer cuadro que está acá, lo que plantea es cuáles son las similitudes y las diferencias que existen entre los conocimientos espaciales y los conocimientos geométricos, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de conocimientos geométricos y espaciales, en realidad tenemos como muchos puntos en común. Vamos a ver primero los que son como más diferenciados. Cuando nosotros hablamos del espacio, decimos que estos contenidos se originan desde el mismo momento del nacimiento del niño. Y a medida que el niño va creciendo, a medida que el bebé va creciendo, bueno, las que ya son mamás o las que han tenido un bebé cerca, van viendo algunas cuestiones que ahora le podemos poner como nombre el vínculo del sujeto con el espacio que lo rodea, con el entorno y cómo se va apropiando de ese entorno. Un bebé que ve el sonajero y que al principio no lo puede agarrar, y un bebé que al tiempito empieza a mover la mano para poder agarrarlo, y un bebé que después logra agarrarlo efectivamente al sonajero, está apropiándose de su entorno y está construyendo conocimientos acerca de ese entorno. Quiere decir que estos conocimientos aparecen en interacción con el medio físico que rodea al sujeto y aparecen desde edades muy tempranas, ¿sí? Es decir, estos conocimientos se generan en forma espontánea, pero por supuesto que dependiendo del entorno va a ser la mayor o menor adquisición de estas relaciones, ahora vamos a ir viendo. En cambio, los conocimientos geométricos se tienen que enseñar, no es que son aprendidos, así como les acabo de dar el ejemplo del sonajero, no es que un bebé a medida que crece dice, ¡uy, mira, eso es un triángulo! Eso no va a ocurrir, ¿sí? Por eso digo, este tipo de conocimientos se enseñan porque no se pueden aprender de manera intuitiva, porque son conocimientos que la humanidad ha construido. Pero sí son contenidos que se enseñan en los ámbitos formales, desde el nivel inicial. Quienes son maestras jardineras saben que los trabajan, los conocimientos geométricos, y también, por supuesto, a partir del nivel primario. ¿Mm? Los problemas que resuelven los conocimientos espaciales se dan en el espacio físico, en el espacio en el cual nosotros nos movemos, el espacio que nos contiene y que contiene además otros objetos. Estos son los problemas del espacio, de los conocimientos espaciales. En cambio, cuando hablamos de los problemas referidos a los conocimientos geométricos, nos estamos refiriendo a un sujeto que tiene que elaborar determinadas construcciones que son teóricas, que son abstractas, para poder comprenderlo, ¿no? Uy, se me fue. A ver, es que se grabó esto. Ahí estamos. Bueno, entonces, eso respecto del tipo de problemas, ¿sí? Cuando hablamos de los conocimientos espaciales, el niño se va apropiando de su entorno a través de sus sentidos, a través de su desplazamiento, y lo hace de una manera empírica. Cuando una mamá le dice, anda a buscar el chupete que está abajo de la silla, la mamá no le dice, abajo quiere decir, no define abajo, sino que de manera empírica el niño va hacia donde está la silla y bueno, y va a ir aprendiendo que si el chupete no está sobre la silla, abajo quiere decir debajo de la tapa donde uno se sienta, ¿no? Entonces, esa es una forma, digamos, de construcción empírica que tiene que ver con el entorno, con lo que rodea
al niño. Por eso el vocabulario propio de los conocimientos espaciales tiene que ver con esto de arriba, abajo, adentro, adentro, afuera, cerca, lejos, ¿no? Ese es el vocabulario. Y por eso yo antes les decía que dependiendo del entorno social del niño, ese vocabulario es más rico o no. Por eso en el nivel inicial, cuando se trabaja mucho el tema de las relaciones espaciales, tiene que ver más con una apropiación del vocabulario que otra cosa. Porque muchas veces, no sé si les pasará, uno dice, ¿dónde está el libro? Allá, allá, fíjate allá. Allá, por ahí, en vez de decir, está adentro del tercer cajón de la repisa, que está al lado de la puerta, debajo de la ventana. Es una cuestión de vocabulario, una cuestión de costumbre, dependiendo del entorno social, los niños llegan al jardín de infantes con más o menos cantidad de vocabulario vinculado al espacio, ¿sí? En cambio, cuando nosotros tenemos que apropiarnos de conocimientos geométricos, ahí lo tenemos que hacer a través de la representación, porque un cuadrado o un triángulo en realidad son constructos teóricos, son eh, constructos u objetos ideales que la humanidad ha construido para definir determinadas relaciones, ¿sí? Determinados objetos. Y después nosotros en la realidad encontramos algunos objetos que tienen características similares a esos constructos teóricos, pero lo que nosotros tenemos que entender es que el triángulo es una construcción de la humanidad y por lo tanto es abstracto. Entonces, bueno, ahí tenemos el vocabulario específico, ¿no? Triángulo, cuadrado, bueno, los nombres de todas las figuras, los nombres de todos los cuerpos, el cálculo de perímetros, superficie, eso es como el vocabulario más específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los conocimientos vinculados a espacios llegan a la escuela de una manera desordenada, porque cada niño ha hecho un recorrido muy personal, ¿no? Entonces, no es que hay una adquisición uniforme, sino que el contenido se presenta de forma sistemática porque tiene que ver con la experiencia de cada una de las personas, de los sujetos. En cambio, la formación en geometría tiene que ver con una organización del proceso de enseñanza en instituciones formales, y esa enseñanza de la geometría está organizada por la lógica de la matemática, ¿no? O sea, por cómo se enseña. Ahora, lo que sí tienen ambos tipos de conocimientos en común es que en ambos problemas se puede recurrir a la anticipación para poder resolver un problema. ¿Sí? Y eso lo voy a dejar ahí en stand-by, este concepto de anticipación, porque es un concepto importante y lo vamos a retomar en un ratito. ¿Sí? Entonces, esta primera diapositiva es un poco decir, bueno, nosotros vamos a trabajar en la escuela conocimientos de geometría y de espacio. Esos conocimientos están muy relacionados entre sí, ¿sí? A veces es muy difícil poder marcar cuál es el límite entre uno y otro, porque muchas veces podemos proponer situaciones problemáticas que se relacionan. Eh, y por eso vamos a hacer esta clase y la que viene sobre geometría y la próxima sobre espacio. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicas? ¿Vamos bien? Bueno, Sí, sí. bien, bueno, vamos a comenzar entonces ahora con un trabajo en pequeños grupos, eh, que es como para ir metiéndonos un poco en tema. Yo en el aula, que ya tienen activo, les dejé, como siempre, dentro de la unidad, la carpeta de bibliografía, donde hay una serie de documentos, y hay un documento que se llama el modelo Van Hill, ¿sí? El modelo Van Hill es un abordaje teórico que desarrolló un matrimonio sobre cómo se enseña y cómo se aprende la geometría. Pero ese tema lo vamos a ver la clase que viene. Lo que me interesa de este documento, que se llama así, son las primeras páginas donde se habla sobre qué está ocurriendo con la geometría, cómo surge la geometría, por qué es importante enseñar geometría en la escuela y cuáles son las dificultades con las que nos enfrentamos actualmente. ¿Sí? Esas primeras páginas
quiero decirles que en el documento abajo está la numeración, como es un paper que está sacado de una publicación, el documento empieza en la página 75, pero no tiene 75 hojas previas, ¿sí? Entonces miren la numeración debajo. Y entonces vamos a hacer un trabajo grupal, no le vamos a dedicar 30 minutos, me parece que en menos lo vamos a poder hacer, donde tienen que leer, cada grupo va a leer las páginas que están asignadas acá, ¿ven? En los grupos 1 y 2 van a leer de la 75 a la 77, el grupo 3 y 4 de la 77 a la 79, y el grupo 5 y 6 van a leer de la 79 a la 81. Y la idea es que a medida que vayan leyendo, marcan aquellas cuestiones que son nodales, que son principales, y sintéticamente los van poniendo debajo del título que corresponde en el Padlet. Quiero aclarar, grupos 1 y 2, ahora cuando les toque van a ver quién es cada grupo, que el primer apartado no tiene título, ¿sí? Pero es el inicio, donde empieza en la página 75. Yo le puse acá de título sobre la geometría, porque es más o menos de lo que está hablando en esas 2 páginas, 3 páginas, ¿sí? Entonces, esta es un poco la idea. Si encuentran algo en la lectura que se les complejiza, que no entienden de qué se trata, bueno, también lo marcan para que lo podamos retomar cuando nos encontremos después de este trabajo en pequeños grupos, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos a armar los 6 grupos en forma así aleatoria. Y como ya saben, cada una se va al grupo, son las 18:40, vamos a encontrarnos de vuelta acá a las 19. ¿Listo? Y cualquier cosa me llaman. Bueno, ahí están abiertos los grupos para que puedan ir entrando. ¿Los ven, chicas, los grupos? Sí, ahí está. Pero puedo nombrar tipo alfa, beta, lo que Sí, sea, sí, como tranquilamente. sí, Ok, sí, mientras a mí me quede claro, igual no van a necesitar, pero sí, mientras quede claro bueno, que es cada cosa, sí. Eh, genial, gracias. Bueno, ahí estoy viendo el Padlet, los temas que están planteados en esas hojas del texto que leyeron, ¿cómo les resultaron? Así no leemos todo lo que pusieron, esa síntesis sirve para que, bueno, todos puedan después recuperar la síntesis que hizo cada grupo. Obviamente después todas tienen que leer todo, no son muchas hojas, pero quiero escucharlas a ustedes. ¿Qué les pasó cuando leyeron estos materiales? Digamos, la teoría, digamos, es así, sirve para entender las relaciones espaciales en el universo y también para el propio movimiento, pero lo cierto es que no se enseña así. Eh, Geometría es algo totalmente descolgado y todo el mundo te dice, odio geometría, porque claro, no tiene relación con nada, no aplica a nada. Igual yo creo que en estos últimos años eso cambió, porque yo he visto, por ejemplo, actividades de ir al patio a hacer geometría, es decir, cambiar salgo del pizarrón y la cosa chata y lo llevo a la práctica en otro tipo de eh, por ejemplo, cómo hacer un arco con una vara, una clase que fue súper interesante porque yo dije, no tenía idea, fue como, wow. Pero bueno, hay una cuestión así, por lo menos para los de mi generación, que la geometría era algo como descontextualizado de toda la matemática, no tenía nada que ver con nada y estaba ahí y tenía geometría y no aplicaba a nada en la vida real. Después, cuando te gustan algunas cosas, fotografía, arquitectura, empezás a ver la aplicación real. Digamos, nosotros pusimos una foto de uno de los edificios que es cúpula hecha con triángulos, que está buenísimo porque tenía que ver con esto de
la realidad de de la geometría. Pero bueno, es un tema que realmente no se ve de esa manera en el colegio. Sí, y las que les tocó justo ese apartado, hay un lugar, en un párrafo, se habla de cómo surge la geometría, ¿no? Y que la geometría es justamente una rama del conocimiento matemático que surge justamente de las necesidades del ser humano para resolver determinados problemas que se les presentaban. No en este texto, pero en otros, por ejemplo, planteaban las crecidas del Nilo que inundaban los terrenos, cuando el río bajaba, ¿cómo hacían para delimitar lo que era de cada uno? Es un problema claramente geométrico. Eh, y entonces, bueno, ¿qué pasó? Que en la enseñanza se fueron como perdiendo esos anclajes con la realidad, ¿no? Bien, entonces sí, esta cuestión de la realidad o de la relación íntima con la realidad no debería perderse. También se habla de autores que manifiestan que una persona que sabe geometría tiene algún otro tipo de conocimiento, de razonamiento particular, ¿no? Eso Bueno, en psicopedagogía, los que sí, resuelven lo que se llama el test de matrices, el Raven, es decir, los que resuelven eso, vos ya sabés que, digamos, tienen habilidades para mucho más, porque ajá. tiene que ver con esto de poder, cómo visualizás el espacio, cómo podés integrar las formas. Entonces, los que tienen habilidades en el Raven, ya vos sabés que le podés pedir más en otros aspectos cognitivos, porque realmente son habilidades poco comunes. ¿Me Eh, mandarías algunos ejemplos de esos por mail, Analía? No, no todo el test. Mándame cuáles son esas actividades donde vos ves que hay cuestiones geométricas que a vos te dan la pauta de que hay otro también, otro desempeño a nivel intelectual. ¿Sí? Me parece re ok, interesante, no lo conozco. sí, es que lo es, sí. Dale, genial, gracias. Platón lo decía, Platón decía, aquel que es versado en geometría tiene una mirada de la realidad que lo hace diferente. Evidentemente, igual Platón solamente se ocupaba de la educación caminando, ustedes saben, en esa forma así de maestro con su alumno que iban caminando por los parques, y no era, por supuesto, no era una matemática que se enseñaba, matemática, física, química, sino que era como todo junto, ¿no? La música, la filosofía, la matemática, la geometría. Eh, y él estaba preparando en realidad a unos pocos que eran los que iban a ser los gobernantes de esa época, ¿no? Porque en esa época solamente se formaba aquellos que iban a tener la responsabilidad de gobernar, pero aún así él manifestaba esta diferencia entre aquellas personas que estaban formadas y tenían conocimientos matemáticos, geométricos y aquellas que no. Bien, y después aparece también todo el tema de qué ha pasado con la enseñanza de la geometría, que algo venía planteando Analía respecto de que se ha dejado de lado, se está como poniendo sobre la mesa nuevamente. La geometría es aquella rama de la matemática que siempre está planificada en la unidad número 8, y son 8. Entonces, como es la unidad número 8, es la que se da en enero. Entonces, esto suele ocurrir y van a tener un video para ver después de una entrevista que se les hace a Claudia Breutmann y Horacio Iskovich. Vieron que Horacio Iskovich es el texto que venimos trabajando. Y en vez de mandarlas a leer el texto, el artículo que corresponde, de alguna manera Horacio plantea lo mismo en el video, entonces se los voy a dejar en forma de video. No es un wow, qué video bien logrado estéticamente, pero sí es interesante escucharlos a ellos. Y bueno, lo que plantea en un momento dado Horacio es cuando el maestro no sabe para qué enseña algo, deja de enseñarlo porque prefiere priorizar aquellos contenidos sobre los cuales sí sabe por qué los tiene que enseñar. Y esa es un poco la razón por la que la geometría ha ido perdiendo como vigencia en la enseñanza. Y en general, más allá del gusto por la matemática o no, los docentes siempre prefieren abocarse a cuestiones más vinculadas al cálculo. ¿Mm? Bien, ¿quién más quiere compartir algo? Así no hablo yo, porque estoy hablando yo y la idea era que hablaran ustedes.
No, y profe, yo quiero acotar esto de que la geometría también pierde un poco porque esto de el usar la regla, los instrumentos geométricos, a veces a los pibes se les dificulta un poco más. Me pasa a mí que estoy en la escuela, en una escuela integral, y por ejemplo, cuando los tengo que poner, no sé, a hacer un cuadro, reniegan un montón porque el uso de la regla se les dificulta un montón. Claro, Entonces, para mí, el uso de las herramientas también esto hace que desplacemos un poco lo que es el contenido de la geometría. claro, sí. De hecho, la clase que Y viene pero vamos justo eso, a falta de hablar de dominio espacial. Claro, exacto, no pueden tener el dominio espacial exacto. sí. También ahí se empiezan a colar algunas cuestiones motrices, ¿no? Más de una se Ujú. debe haber peleado con el compás en varias ocasiones, ¿no? Sí, sí. Lo pinchan y empieza ahí, se salta y bueno, O eso cuando se te empieza a abrir el compás que tenés que estar claro, ajustando la tuerquita, sí, sí. claro, Es como que para nosotros que también renegamos con eso un poco. claro, bueno, eso le pasa a los chicos también, y como la motricidad es algo que últimamente está como cayendo en desuso, porque como nos la pasamos haciendo así con el dedo y con ese solo Claro. dedo no podemos manejar el compás, entonces tenemos algunas dificultades de motricidad. Entiendo que quienes están atendiendo como psicopedagogas lo deben ver también, ¿no? Del tema de la escritura, pero que tiene que ver más allá de los problemas de aprendizaje. Hablo de cuestiones Sí, motrices, sí. ¿no? Sí, sí. De hecho, por ejemplo, no sé, yo a veces le digo, bueno, para que se les haga un poco más fácil, les digo, usen la hoja cuadriculada, guíense por los cuadritos, y así todo hay mucha dificultad igual, o sea, es como complejo, Sí, es muy los complejo. cuadraditos yo creo que es una complejidad superior. Yo creo que cada vez es más difícil para un chico escribir en los cuadraditos. Sí, sí. Vamos a seguir un poquito, pero bueno, esta lectura de esas hojitas queda pendiente y quería que miráramos estos problemitas juntas, ¿sí? Estos son problemas que tienen que ver con geometría claramente y la consigna es, lo vamos a hacer juntas, ¿sí? Dice analizar para los datos que se dan a continuación si todos los triángulos pueden ser construidos. Ese es el problema, ver si estos triángulos se pueden construir. Y en caso negativo, analizar por qué no se pueden construir. En caso positivo, explicar cuántos voy a poder construir. 1, 10, 100, 1000, infinitos, ¿no? Vamos con el primero. El primero dice, un triángulo equilátero cuyos lados, perdón, cuyos ángulos tengan 60, 70 y 50 grados. ¿Se podría construir? No, ¿Por qué no? dejaría de ser equilátero. Dejaría de Claro. ser equilátero. ¿Por qué? Porque un equilátero que En tiene realidad, para ser Los equilátero, tres tendría que ángulos tener dos iguales. ángulos. Iguales. tal cual, entonces no voy a poder construir ninguno. Fíjense que acá lo que está ocurriendo es que este problema te invita a decir por qué, de alguna manera. Y te invita a decir por qué, y entonces en ese por qué te invita a recurrir a las propiedades que fundamentan por qué no puedo hacer un triángulo equilátero. Si recordamos las propiedades, los triángulos equiláteros son aquellos que tienen tres lados iguales, pero estos tres lados iguales ocasionan que tengan tres ángulos iguales, ¿sí? Muy bien, o sea que este no tendría solución, ¿sí? El segundo dice un triángulo cuyos ángulos sean de 100, 30 y 50 grados respectivamente. ¿Se puede construir? Sí, Sí. ¿Por qué? sí, porque Sí. porque da 180 la suma. Ajá, muy bien. ¿Y cuántos puedo construir? Ah, ¿con ¿Cuántos? esas mismas medidas? Sí, con estas mismas ¿Con medidas. esos mismos ángulos? Sí. Uno solo, creo, con Uno, esos claro. mismos ángulos. Tengo miedo de contestar mal. Uno. ¿O No no? les voy, no les voy a poner ningún castigo, chicas, si se equivocan. Uno seguro, uno seguro. Claro. Lo podés decir, digamos, ir rotando la posición por donde queden los ángulos, pero va a ser siempre el mismo Claro, el girando. vértice. A ver, supónganse que Pongamos trazo un Pero es el tres. mismo segmento. triángulo. ¿Cómo? ¿Tres? No. Tres.
Supónganse que trazo un segmento de 5 centímetros, ¿sí? Sí, En el primer vértice construyo, no sé, el ángulo de 100, ¿sí? sí, Y después, cuando trazo este de 100, bueno, no sé, le dejo, no sé, 7 centímetros, bueno, depende de las medidas, y sí. trazo el de 30 y después ya automáticamente se me cierra en 50, siempre y cuando las longitudes de los lados den, ¿no? En realidad, para Se puede hacer un triángulo más grande dependiendo Claro, de un la medida de triángulo. cada lado, claro, ¿no? Como que serían infinitos. serían infinitas las soluciones, porque dependiendo de la longitud que yo le ponga a los segmentos, se va a Ah, poder construir infinidad de triángulos. Y el último dice, un triángulo cuyos lados midan 3, 4 y 5 centímetros respectivamente. ¿Se puede construir? Hay que hacer el teorema de Pitágoras. Claro, te calza justito Pitágoras. Ese es el triángulo ideal para Pitágoras, ¿sí? Tal cual, y solamente voy a poder construir uno. En el caso del inciso B, además de colarse la propiedad de la suma de los ángulos interiores del triángulo que tienen que dar 80, se cuela también esta cuestión de entender triángulos semejantes. Esto que dijeron, bueno, lo puedo agrandar, lo puedo achicar, va a tener siempre sus lados proporcionales, ¿sí? En cambio, con los lados no pasa lo mismo. Hay una propiedad de los lados, que no sé si la recuerdan, que dice que se puede construir un triángulo siempre y cuando cada lado sea menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. Esto quiere decir, 3 es menor que 4 más 5. Sí. Sí. Sí, 4 es menor que 3 más 5. Sí. 5 es sí. menor que 3 más 4. Sí, ahí ya verifiqué la primera, que sea menor que la suma de los otros dos. Ahora voy con la otra, que sea mayor que la diferencia de los otros dos. Entonces yo digo, 3, ¿es mayor que 5 menos 4? Sí, Es igual, es mayor. 3 es mayor, sí. 4, ¿es mayor que 5 menos 3? Sí. Sí, Y 5 es mayor que 4 menos 3, ¿sí? Entonces se puede construir. Entonces, igual en la diapositiva siguiente están las, Ah, las soluciones, pero fíjense que lo interesante en estos problemas es que los podemos resolver sin recurrir al dibujo, lo podemos resolver y justificar desde lo que es la anticipación. ¿Basada en qué? Basada en las propiedades. Y entonces acá justamente lo que quería es volver sobre el concepto de anticipación, ¿sí? Que es un modo de pensar, es un modo de pensar geométrico, que se apoya en las propiedades que estuvimos estudiando. O sea, recién no salimos a construir los triángulos, sino que pudimos recurrir a algunas propiedades para poder esbozar nuestras respuestas. Y esa es la anticipación, ¿sí? En lo espacial podría ser tengo que sacar esta mesa de adentro de esta oficina. ¿Esta mesa pasa por la puerta? Entonces, tenemos dos posibilidades. Una, agarro la mesa y le doy vertical, horizontal, diagonal, a ver si la puedo pasar. Y la anticipación sería recurrir a conocimientos espaciales y geométricos. Bueno, el ancho, el alto, la diagonal, ¿no? Varias cuestiones. Bien, y lo otro que quería destacar es que también en geometría hablamos de resolver problemas, ¿sí? Resolver problemas, en este caso, que son problemas geométricos. ¿Y qué es un problema geométrico? Entonces, acá está la definición que está en el material que les dejé para leer, pero se los dejé acá como punteado. Es una definición que da Carmen Cesa. Carmen Cesa es una pedagoga de matemática, una persona que se dedica a la enseñanza de la matemática, creo que está en la UNSAM, es muy conocida, y ella define problema geométrico como aquella situación que implica poner en juego las propiedades de los objetos geométricos, ¿sí? Es decir, que pone en interacción al alumno con objetos que
ya no pertenecen al espacio físico, sino a ese espacio teórico, a ese espacio que hemos conceptualizado en la geometría. Y en un problema matemático, en un problema geométrico, los dibujos no permiten arribar a la respuesta, o no siempre deberían permitir. O sea, si un problema geométrico se resuelve por el dibujo, no sería problema, según esto, ¿sí? Y la validación de la respuesta que se da al problema no se establece empíricamente, o sea, prácticamente no se establece dibujando, por ejemplo, sino que se apoyan las propiedades de los objetos. Entonces esto hace como una organización de cómo deberían plantearse los problemas para poder ser problemas geométricos en el marco de las definiciones que veníamos dando previamente, ¿sí? Bien, entonces, como para cerrar esta clase, que no quiero que sea más larga, el texto Vargas y Gamboa Araya es el que leyeron por grupos, son estas páginas, de la 75 a la 81. Y lo que yo les estuve explicando está sacado de este otro documento que también lo encuentran en la bibliografía, páginas 3 y 6, a 6, ¿sí? Y queda la AF5, que quiero que me escuchen bien, porque no quiero que empiecen con que no tienen tiempo, que no, y que se van a poner nerviosos y demás. Porque además estuve un montón armando esta actividad, porque me parece No copada. tenemos tiempo. No, me parece copada, es entretenida. Yo vieron que insisto mucho con esto de la alfabetización digital, entonces les muestro siempre cosas para que vean qué se puede hacer en clase también. Lo que ustedes van a encontrar a partir de las 20 horas, y que no es para que lo hagan hoy, tienen 15 días para hacerlo, y que les va a llevar exactamente 15 minutos hacerlo, es un video de la entrevista a Claudia Broitman y Horacio Iskovich, que está intervenido. Un video intervenido es un video que empieza a correr, y cada tantos segundos o minutos aparece una preguntita que tiene que ver con lo que acaban de decir las personas. ¿Está bien? Eso es un video intervenido. Se pueden hacer con Edpuzzle, yo lo hice con H5P. ¿Está? Es una actividad formativa, quiere decir que lo que importa es que lo hagan, más allá de la nota que saquen, y es una actividad que una vez que la abren, la tienen que terminar. Entonces yo ya les digo, este video dura, creo que eran, no sé, 14 minutos 30 segundos, bueno, pónganle 15. Como es un video intervenido que yo programé, les va a pasar que por ahí se están aburriendo y dicen, ay, lo voy a adelantar. Bueno, no les va a dejar adelantarlo, ya se lo digo. No lo van a poder adelantar, lo van a tener que escuchar todito, todito. Y para aquellas que prefieren escuchar antes que leer, es la posibilidad de meterse un poco más en el mundo de la geometría y lo que están pensando los autores argentinos respecto de su enseñanza, ¿sí? Entonces la actividad formativa de alguna manera dice lo mismo que dicen los documentos y el capítulo de Iskovich de geometría, que lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? Y bueno, quería dejarles como una actividad distinta. Así que cópense con esta actividad. Estuve como 1 hora y media armándola, así que espero que les guste, que les resulte algo diferente para hacer, ¿sí? Profe, ¿qué plataforma usaste para eso? H5P. ¿Y cómo es? Esa ¿Escuchamos actividad, el video y contestamos? Claro, ¿Contestamos ahí mismo? cuando ustedes le pongan play, no lo hagan, no, igual ahora todavía no, pero cuando lo empiecen a hacer, Ujú. van a poner play, el video empieza a correr, y de repente se para y aparece una pregunta en medio de Pregunta. la pantalla. No es que no la van a ver, les tapa la pantalla y no van a poder seguir. ¿Está bien? sí. H5P. La H, el 5 y la P. ¿Sí? ¿Y Yo, se responde ahí mismo la pregunta que sí, nos hagan? sí, arriba de la pantalla vas a Tiene tener para que escribir. contestar. Es de multiple Ah, choice bien. o verdadero o falso, nada complicado. No Y, tengan y miedo, eso va a estar a no partir se de pongan hoy. nerviosas. Va a estar a partir de hoy a las 20, se va a publicar. Recuerden no entrar hasta que no tengan los 15 minutos para hacerlo. Pero ¿Sí? no forma parte del cuestionario de hoy. No. Esto es de la clase de hoy y de la que viene, por eso tienen tiempo. Ah, ok. La idea es que lo disfruten, por favor, pueden disfrutar.
Sí, no se pongan nerviosas, disfrútenlo. O sea, yo estuve un montón disfrutando haciéndolo, estuve como 1 hora y media, así que más vale que les cope. Más allá de que les cope, digo, yo siempre cuando armo las clases pienso en cosas que ustedes después, el día de mañana, digan, ay, podríamos hacer esto que vimos en matemática, podríamos hacer este jueguito, este. Para eso lo hago, no, digamos, porque me parece que también uno tiene que enseñar como después hay que enseñar, ¿no? Así que bueno. Bueno, vamos a ir cortando. No sé si tienen alguna pregunta para el cuestionario. Yo tengo una pregunta, pero de la Sí. clase que viene, que es asincrónica, Sí, y estuvo buenísimo que usted suba la actividad a la mañana, si tenemos durante el día para poder realizarla, así que se ok, puede subir tempranito, mejor. sí. Tempranito que es. Gracias. Que es No, creo que tempranito. estuvo a las 9. Sí, Ya desde las 7 estamos. sí, en general, a mí lo que me pasa, chicas, es que yo martes y miércoles tengo el horario completamente tapado. Entonces yo las clases, en general, las dejo listas los lunes o los domingos, o sea que para mí es igual. Se las dejo publicadas para las 9 y no hay problema. ¿Sí? Bien, si no hay entonces más dudas, tranquilas con el cuestionario, son menos ejercicios, hay 2 que son para dibujar y para subir y resolver, ¿está? Y cualquier cosa me escriben, ¿sí? Profe, entonces si se me llega a cerrar la pestaña algo, yo no pierdo nada, ¿no? Pero O en este sí. no, son todos iguales, pero no sé exactamente a qué te referís con que, porque el otro No, día sin querer, no sé, de repente toco algo, porque a veces se me traba, no sé, toco algo y toco la cruz y se me cierra la ventana, yo ya lo creo que perdí. podés volver a entrar, salvo que no te quede tiempo. Ah, sí, no, al margen del tiempo, o sea, si me quedo sin tiempo, me quedo sin tiempo, o Sí, sea, tratá de que no se te entiendo. cierre por las dudas, pero No, creería que no. No hay estoy re problema. paranoica con eso, así que no, pero siempre tengo ese... Está bien. Bueno, cualquier cosa, igual las que han tenido dificultades algún día me han escrito y no pasó mucho, ¿sí? Eli, Recuerden a poner. mí se me pasó, ay, perdón, de que se Sí. me cortó en el parcial, se me tildó la pantalla, no podía hacer nada y abrí otra ventana y pude seguirlo. Por las dudas no la cierre, sino que abrí otra pestaña y ahí pude seguir. Y fue que le mandé mail a la profe toda desesperada y abrí otra ventana y se me solucionó todo y dije, bueno, genial, pude Claro, yo seguir. leí tu mail, digo, está todo hecho. Se ve que el problema fue en la última pregunta. Sí, Bueno, no se olviden de poner el presente porque hoy no se los puse yo, ¿sí? Así que, bueno, mañana después del mediodía van a tener el certificado aquellas que lo necesiten para el trabajo. Cualquier cosa me escriben como siempre, ¿sí? Bueno, Genial, profe. que estén muy bien. Les mando un beso. Éxitos. Adiós. Adiós. profe, Chao, gracias. profe. Gracias, Gracias, profe. profesora. Chao, chao.